La verdad es que cuando empiezan a hablar ya es que ya están, ya han explotado. O sea, normalmente no hablan por miedo. Muchos niños por miedo, porque en muchos de los casos los mismos niños agresores le dicen, como se lo digas a tu madre o como te chives a alguien, te vamos a hacer peor o te vamos a pegar una paliza, ¿qué tal? Entonces, por ese miedo, el miedo puede con ellos y entonces ya cuando el día que no aguantan más, es el día que empiezan en casa a gritar y a decir ya no puedo más, no sé qué, no sé cuánto, y es cuando ya descubres lo que está pasando. Muchas veces nosotros decimos también que las víctimas de acoso es verdad que no cuentan, pero a veces hablan en otro lenguaje, que es en el lenguaje de las sintomatologías. Cuando un niño empieza a decir muchas veces, sobre todo del domingo al lunes, me duele la tripa, me duele la cabeza, cuando empiezas a preguntarle aquí a los padres, ¿se ha quejado de dolores de cabeza? ¿Se ha quejado de dolores de tripa? Sí, sobre todo los domingos nos ponía muy malo y tal. O muchas mañanas antes de ir al colegio incluso se ponía a vomitar. Toda esa sintomatología es la que a nosotros luego nos da que ahí estaban pasando muchas cosas durante mucho tiempo, porque te empieza a contar, uy, ha estado así 3 meses, ha estado no sé cuántos. Entonces, por la sintomatología, por los indicadores psicosomáticos que presentan muchas veces, claro, los padres evidentemente no somos psicólogos, pero tú tienes un niño feliz, contento y de la noche a la mañana empieza que si está triste o que si está irritable y no encuentras la causa en casa, lo que habrá que plantearse es a ver qué está pasando, a ver si está pasando en el colegio. Entonces preguntas. ¿Qué pasa? Que cuando preguntas a lo mejor el niño se sale por la tangente porque no te quiere preocupar. Muchas veces no hablan por no preocupar a sus padres. Y otras veces no hablan porque ha habido profesores incluso que les han dicho no le digas a tu madre, no la vayas a preocupar por esta tontería, con lo cual el niño ya se retrae y no cuenta. Y entonces ese es el problema. Entonces, cuando vamos a dar charlas a los colegios, vamos en la línea de que se conciencien de que tienen que hablar. A ver, no hay una edad establecida, se puede sufrir acoso a cualquier edad, pero sí que nosotras venimos estos 2 últimos cursos detectando picos muy altos entre tercero y quinto de primaria. Ahí está habiendo unos picos altísimos. O sea, el año pasado el 80% de lo que tuvimos era de primaria. Pues no sé si es ya un problema educacional de la casa de cada uno, porque yo siempre digo a los padres, la educación empieza en la casa de cada uno. Al colegio vienen a formarse independientemente que le refuercen esos valores el profesorado, pero la educación viene de casa. Tú tienes ahora, hay niños en colegios ya con insultos a niños inmigrantes, con insultos de no querer sentarse al lado de la niña que es marroquí o de la niña que es latina, o sea, cosas que a lo mejor antes no veías y las estás viendo ahora. Y dices, la profesora no te va a enseñar a que margines de al lado, eso viene de casa o de la calle. Los niños ahora, hay mucho niño también solo por las tardes delante de un ordenador. Se están también detectando muchos casos de abuso sexual entre niños, de tocamientos de tipo sexual entre niños, pero ¿por qué? Porque hay momentos que a lo mejor están solos en casa delante de un ordenador y están viendo lo que no deben. Y eso que ven, a veces se creen que es tan normal que bueno, que yo mañana lo hago en el colegio. Entonces, claro, cuando empiezas a hacer las investigaciones de por qué estos niños hacen estas cosas, te encuentras que han estado viendo contenidos que no deben. No existen perfiles de víctima. De hecho, los expertos que nosotros hemos consultado en todos los ámbitos te dicen que no hay perfil de víctima. De hecho, nosotros hemos pedido a la Comunidad de Madrid que retire la página 48 del protocolo donde te habla de un perfil de víctima que es la víctima pasiva, la activa, la atípica. Y a mí me da gracia porque al final meten a todos los niños en todos esos campos. O sea, no es que haya un niño así o así, es que al final han metido a todos. Entonces, esa página está de más, porque lo que al final me vienes a dar a entender que le pasa a cualquiera. Entonces, no hay perfil de víctima. Lo que pasa que ellos cuando hicieron ese protocolo, hicieron el test socioescuela. Y el test socioescuela lo denuncié yo en la Asamblea de Madrid en febrero de 2017 porque dije que las preguntas iban redirigidas a buscar una respuesta. Y la respuesta es como que a ti te apartan porque es como que tienes algo. Entonces, las preguntas iban como redirigidas a que la víctima tiene algo, por eso la acosan. Y no es así. Normalmente las víctimas no tienen absolutamente nada. El problema es de la otra persona que no te respeta. ¿Por qué se meten con el niño TEA? ¿O por qué se meten con el niño del colectivo LGTBI? Simplemente porque no le respetan. Sí, normalmente, ahí sí, ¿ves? Aunque te parezca mentira, pero normalmente los acosadores
tienen una falta de empatía tremenda, no son capaces de ponerse en el lugar del otro, muchas veces no aceptan las normas, son esos niños sobre todo muy caprichosos con los padres, que me tienes que comprar un móvil sí o sí, porque si no me lo compras soy un friki, son niños muy manipuladores, o sea, hay una serie de rasgos que, bueno, te podrías contar un montón, pero vamos, así los que más resaltan son así, sobre todo, y ya no solo se atreven a meterse con el niño, a veces llegan a faltar al respeto al propio profesor. No, nosotros decimos que no. O sea, lo ideal sería reconducir la situación. ¿Qué pasa? Que muchas veces la víctima se tiene que ir porque la situación se hace tan insostenible que ya perjudica su salud. Y ante la salud de tu hijo, pues te lo llevas a otra parte. De todas maneras, también le decimos a los padres, cuidado, que cambiarlo de colegio no es la solución, porque si se lleva el trauma en la mochila, en el próximo colegio puede ser más vulnerable de sufrir acoso, porque ese niño ya ha pasado unas situaciones de indefensión, de que nadie me ayuda y ni me ayuda a defenderme, la profesora no me hace caso, y en el momento que se pueda encontrar una situación de esta, si no tiene las herramientas, le vuelve a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, vale, te cambias de cole, pero tienes que ir a una terapia que te ayude a superar lo que te ha pasado en porque si no, y eso es más sobre todo los niños que se han ido y han tenido esa terapia, no han vuelto a tener una recaída y han salido súper reforzados y se han sabido enfrentar a la situación. Pues mira, impactarme mucho me impactó el caso de Diego, el niño de 11 años. El de Arantxa también impactó porque era el primero que teníamos por suicidio visible en Madrid. Impactó mucho porque además recuerdo que el de Arantxa fue en pleno mes de mayo, que además era el mes del bullying, y yo me acuerdo que esto fue como que la niña se había suicidado un viernes y era un sábado, y mi madre estaba en mi casa y recuerdo eso como que acabo de oír que una niña se suicidó ayer por acoso escolar en Madrid. Que digo, mamá, ¿qué dices? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo diciendo, no puede ser. Y ya encendí el móvil y veo que tenía 3 llamadas perdidas y era la prensa que me estaba llamando para si sabía del caso y tal y cual. Y ese caso yo vaticiné. Fíjate lo que vaticiné en el 2015 cuando pasó ese caso. Dije, cuando vi el panorama de todo lo que había pasado, de lo que había pasado con el director, de lo que pasaba con la inspección y todo, dije, como en este instituto no le pongan los medios suficientes para reconducir los problemas que hay de convivencia y tal, aquí vuelve a pasar algo, incluso grave, en poco tiempo. Míralo, este año pasado, cómo se suicidó otro chaval. Y es que ese chaval dejó una nota en su móvil muy clarividente, pero es que luego es como que nadie sabe nada, pero luego todos los compañeros sabían lo que estaba pasando, o sea, tremendo. Y entonces al final nadie hace nada. Y el de caso de Diego me impactó mucho porque una semana después de morir ese niño recibimos a los padres, al abuelo y a su tío, y hubo una serie de cosas que nos contaron que nos llamaron mucho la atención. Entonces, el caso de Diego, que no se pudo resolver, la verdad que la carta era bastante clara y además que el niño había dejado una serie de señales de las que no puedo hablar aquí ahora mismo. Pero vamos, otro caso que además, después de haber pruebas de ADN en los juzgados y de cosas, o sea, tú tienes unas pruebas de ADN en un juzgado y las dejas 3 meses sin analizar. A nosotros nos pegó que a alguien no le interesaba que se supiera qué había en ese ADN o de quién era ese ADN o qué podía haber en ese ADN. Y lo que sabemos a fecha de hoy, que en ese ADN no había nada de ningún familiar de Diego. Eso es lo que sabemos. Entonces sospechamos cosas y la verdad, unos padres que ponen las denuncias y que ni siquiera les llamen a un juzgado para declarar, eso nos chocó mucho. Porque eso no creemos que haya pasado en ningún sitio más que aquí.